Pero... Ya, empieza a hablar. Espérate. Buenas tardes, pues, mi nombre es Roberto Corado. Mi nombre es Roberto Corado. Y estamos para servirles y para poderlos dar un poquito de sabiduría. La que Dios me ha dado la quiero compartir con ustedes, porque hay dos sabidurías, la que viene de Dios y la que viene del mundo. En esta sabiduría del mundo ninguno conoce a Dios. Tiene que conocer uno los misterios de Dios por la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios, yo no fui a consultar a ningún hombre, a ningún apóstol, a ningún seminario. Esta sabiduría me la dio Dios, porque Él es el dueño de la sabiduría. Y se la da a todo aquel que la desea. Y por eso la palabra dice, la sabiduría ante todo. Proverbio dice, ¿va? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No dice a Jehová, no, el temor de Él. ¿Y quieren ustedes encontrar el temor de Él? Lean Proverbios. Proverbios 8:12. Ahí van a encontrar el temor del Señor, que es lo que Él les agrada. Y también nosotros tenemos que también que nos desagrade esas cosas que dice ahí en Proverbios 8:12. Ese es el temor de Dios. Y ahí viene, ese es el principio de la sabiduría. Yo no fui a consultar, como les digo, a ninguno, porque todo esto me lo reveló el Señor. Porque yo, cuando comencé a leer la palabra, y le dije, Señor, yo quiero dedicar mi alma a la meditación de la ley del Altísimo. Y empecé a buscar proverbios, salmos, enigmas, los misterios y parábolas. Entonces empecé yo a buscar todo eso. Y ahí el Señor me fue dando, y yo le hacía las preguntas y Él me las respondía conforme yo leía. Pero si ustedes no leen, nunca van a entender, porque el Señor dice, el que lea, entienda, el que tenga oídos, oiga. Y si ustedes tienen oídos, oigan, que el Señor está diciendo, el que lea, entienda. Entonces, al leer uno se va dando cuenta y el Señor va hablando con uno a través de su palabra, porque su palabra es vida y su palabra es espíritu. Y dicen muchos, busquemos el rostro del Señor, pero no saben ni cuál es el rostro del Señor. Y el rostro del Señor, si leemos en Ezequiel, dice que yo no esconderé más mi rostro, lo que he derramado y en mi espíritu. Entonces el rostro del Señor es el espíritu. Y si usted tiene el espíritu de Dios, usted tiene el rostro del Señor. No es que se vaya a meter a un lugar lejano a buscar el rostro del Señor o un lugar apartado, lo que es el Espíritu de Dios que va a morar en usted, así como mora en mí. Y esta es la primera enseñanza que vamos a tener hoy, ¿verdad? Porque dice la palabra, dice la palabra en una cosa he demandado yo al Señor, dice, que yo esté en su casa todos los días de mi vida, pero no es en la casa que levantó el hombre, las 4 paredes, la que levantó Salomón, no, que es la que levanta a Dios. En esa casa que levanta a Dios, esa casa se llama Jesucristo. En esa casa yo estaré todos los días de mi vida en la palabra, leyendo la palabra. Entonces yo estoy en su casa todos los días de mi vida. Así lo que dijo David. Entonces yo leí en el pacto que hizo Dios con David,
que Dios le iba a levantar la casa a él. No se la iba a levantar David a él, no, que Jehová a él. La otra casa la levanta Salomón. Hay dos casas, la que levanta a Dios y la que levanta al hombre. ¿En cuál quiere estar usted? ¿En la que levanta al hombre o en la que levantó Dios? Hay dos casas. Así como hay dos bautismos, así también hay dos casas. Así está el otro bautismo, el de Mateo y el de Lucas. Y muchos agarraron solo el evangelio de Lucas. Agarran el evangelio de Mateo, pero no agarran el de Marcos. Donde dicen Marcos va que cada aquí sean bautizados y que en el nombre de Jesús. Pero agarran el de Mateo y dicen ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero con ellos no hay señales. Pero con los gentiles sí hay señales. Porque estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Sabrán las manos los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, ahí en Marcos, ahí es todo aquel que cree en mí. Dice, ¿va? El que cree que yo resucité, a ese bautícelo. Pero si usted no cree en la resurrección de Cristo, se va a ir a mojar. Solo se va a ir a mojar. No va a hacerse perdonado su pecado. Tiene que creer en la resurrección de Cristo. Tiene que estar seguro en la resurrección de Cristo para poderse bautizar. Yo fui bautizado en la iglesia católica, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me bautizaron en el Verbo, también con ese mismo bautizo. Hasta que yo leí, me di cuenta que dice en Hechos de los Apóstoles 2:38, dice que acá se bautizaban en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y ahí en Hechos de los Apóstoles encontré varios pasajes que dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibieron el Espíritu Santo. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, va a recibir el Espíritu Santo. Pero si fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo, no va a recibir el Espíritu Santo. Porque a la palabra es bien clara y lo dice ahí, no solo dice en Gálatas, lo dice en Romanos 6, también lo dice en Hechos de los Apóstoles 19:4, Hechos de los Apóstoles 2:38 y Hechos de los Apóstoles 10:48. Y ahí comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús porque Él ya había resucitado. Si Él no resucita, no van en la fe, van a la predicación, dice Pablo, ¿va? Entonces ahí usted va a recibir el Espíritu Santo si se bautiza en el nombre de Jesús. Porque allí dice, y recibiréis el don del Espíritu. Ahí está bien claro. Y pusieron las manos sobre los que se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Entonces, con denuedo, con valentía, hablaban la palabra, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo, todavía está mudo. Y salió mudo y anda mudo, como le dije a un pastor. Le dije yo, si no fue bautizado en el nombre de Jesús, pero que tiene que invocar el nombre de Jesús, es usted, no el que lo está bautizando. Porque Pablo, él se bautizó y le dijo a Ananías, bautízate Pablo, y lava tus pecados, y invoca su nombre. Eso lo compartí yo con un pastor, pero muchas veces se aferran a lo que ellos saben, pero no han leído. Entonces ahí si usted lee Marcos
y lee Mateo, se va a dar cuenta. Siga, todavía sigue. Ah, todavía sigue. Sí. A ver, se va a dar cuenta, pero si usted lee, y el que lee entienda. Yo hasta que leí, entonces yo vine y me fui a bautizar allá al río Pasabien. Me fui a bautizar con otros 2 hermanos allá a Pasabien y nos bautizamos en el nombre de Jesús para perdón de pecados, señores, porque si no, no hay perdón de pecados ahí en el otro bautismo. Ahí dice para ser discípulos, no dice para perdón de pecados, pero ahí, porque el Señor no se salvaron porque por lo que hicieron con Él, lo que les dejó ese bautismo, para recordar todo lo que el Señor hizo ahí con ellos, para que no se les olvidara. Entonces ahí, ya en cambio con los gentiles es para que perdón de pecados. Y ahí muchos dicen que judíos se bautizaron en el nombre de Jesús y muchos judíos creyeron en Cristo, pero eran celosos de la ley. Así como hay muchos ahora cristianos, pero son celosos de las tradiciones católicas y todas las tradiciones. Son celosos de eso todavía. Todavía tienen el arbolito, todavía tienen creyendo en el arbolito y los foquitos. Y eso no, porque no les alumbraba la luz de Cristo. Alumbrarles la luz de Cristo, ya les alumbró el sol de justicia. Y tienen que andar sujetos a la justicia de Dios. Ahí nos dice Romanos, ahora somos, dice, esclavos de la justicia de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia de Dios, que opera en nosotros. Pero si nosotros creemos, si nosotros de verdad hemos creído que Cristo se resucitó entre los muertos y vamos a llevar fruto para Dios, ese es un fruto para Dios. Dice allí que eso es un fruto para Dios porque ahí el creer en Él, la resurrección, ahí está la victoria, ahí está para los gentiles, ahí entran los gentiles. Y gracias a esa palabra que el Señor dejó, y nos da sabiduría, nos da entendimiento y nos da conocimiento, pero tenemos que leer para poder tener conocimiento y entendimiento y conocimiento y sabiduría. Porque yo no, como les digo, yo no fui a ningún seminario teológico, yo no fui a consultar a ninguno. Lo que yo le dije al Señor, que yo quería dedicar mi alma a la meditación del Altísimo. Entonces Él me dijo, yo voy a ser tu maestro, yo te voy a enseñar. Y la palabra dice que todos vamos a ser enseñados por Él. Toditos vamos a ser enseñados por Él, dice la palabra. Entonces, si queremos que Dios nos enseñe, leamos. Leamos, pues si no leemos, nunca vamos a saber nada. Porque el que lee entienda. El que tenga oídos, oiga.